de Santos. Expresidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y muchas gracias a ustedes. ¿Sí sería tan fatal su legado desde la perspectiva del expresidente Uribe? El expresidente Uribe, a quien yo generalmente no le respondo, pues aquí se mete en camisa de 11 varas, en arena movediza, porque si quiere que hagamos una comparación entre lo que él hizo como presidente y lo que hicimos nosotros, pues creo que le va a ir muy mal. Y ese es un debate que la academia y los periodistas deben dar en algún momento. Comparen los resultados de los diferentes gobiernos, a ver a quién le fue mejor, pero con evidencia, con cifras. Y eso, pues en ese terreno me da mucha pena con el presidente Uribe, pero ahí le va muy mal. ¿Y cómo le fue al presidente Petro en lo que encontró el presidente Duque? Pues mire, la verdad es que el presidente Petro sí heredó muchos problemas del presidente Duque. El presidente Petro encontró un déficit externo muy alto, encontró una inflación muy alta, encontró un desempleo muy alto, encontró una deuda externa muy crecida, encontró una deuda del gobierno también muy crecida. En fin, heredó muchos problemas y también en la parte de inseguridad. Lo que pasa es que todos añorábamos que el presidente Petro iba a corregir esa tendencia y hasta ahora pues lleva 1 año y 3 meses, pues no ha sido así. Infortunadamente estamos viendo un deterioro en muchos de los indicadores frente a lo que recibió, pero hay que reconocer que recibió muchos problemas. Expresidente, cuando uno se pone a analizar lo que pasa con el presidente Petro, llega a escenarios como el de mañana. Supuestamente es la reunión que iba a ser un acuerdo nacional, un comienzo de acuerdo, pero como es tan difícil llegar a acuerdos con el presidente Petro, es un almuerzo de grandes empresarios, grandes cacaos con el presidente en Cartagena, que ojalá pues se dé con esa amabilidad de los empresarios. ¿Le es muy difícil a Petro tender puentes? ¿No le sirvió ni siquiera la paz que usted dejó? Pues mire, ojalá que la reunión de mañana y la otra reunión que tiene, tengo entendido, con el expresidente Uribe, y el esfuerzo que está haciendo por generar un acuerdo nacional, pues pueda fructificar, porque el país sí necesita unirse, el país necesita dejar esta polarización, el país necesita que los diferentes sectores de la sociedad dejen de insultarse y dejen de irrespetarse y que encuentren comunes denominadores, porque es que de eso se trata la democracia, de encontrar arreglos y acuerdos entre contrarios. Si seguimos insultándonos los unos con los otros y respetándonos, pues va a ser muy difícil hacer esas transacciones tan necesarias, fundamentales en cualquier democracia para resolverle los problemas a los ciudadanos. Por eso ojalá que este ánimo que supuestamente tiene el gobierno de llegar a acuerdos se traduzca en acuerdos reales, porque no es difícil encontrar los temas sobre los cuales podemos poner de acuerdo a mucha gente. El tema de la paz, el tema de la lucha contra la pobreza. Hay muchos temas sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo. La clave es cómo se van a convertir en realidad esos acuerdos, qué es lo que el gobierno ofrece, cómo van a participar los opositores en la gestión y en la implementación de esos acuerdos. Expresidente, una de las cosas en las que podemos ponernos de acuerdo es en recuperar la seguridad y en la confianza en nuestras fuerzas militares, que algunos creen están un poquito maniatadas y con mucha salida de generales. Se habla de politización en las fuerzas militares. ¿Eso comenzó en este gobierno o cuándo? Pues ese fue uno de los temas que yo mencioné en la asamblea de ANIF, porque Duque acusó al presidente Petro de politizar las Fuerzas Armadas. Y lo que dije es que me parece un poco cínico por parte de Duque decir eso cuando fue él quien comenzó esa politización. Yo no estoy en el juego de defender a Petro.
ni mucho menos, pero sí me parece injusto que lo acusen de cosas que él no comenzó. Lo que pasa, nuevamente, es que ha agravado los problemas. En el caso de Duque, las Fuerzas Armadas comenzaron a tener una serie de mensajes muy contraproducentes. Las decisiones comenzaron a tomarse por lealtad y no por capacidad. Recuerdo un ejemplo concreto porque lo viví. Mi jefe de la Casa Militar, un general que había sido escogido porque era el primer puesto de su promoción, fue un excelente jefe de la Casa Militar, se envió a Washington con su familia y cuando hubo cambio de cúpula lo llamaron porque era la persona más apropiada y más adecuada para que se viniera de jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas. Él empacó, sacó a sus niños del colegio, se vino para Bogotá, estaba en Washington, y cuando llegó se fue a la oficina del comandante de las fuerzas militares, y ahí estaban él y el comandante del ejército. El jefe de Estado Mayor, usualmente ha sido la tradición, lo sugieren los comandantes de fuerza, el comandante del ejército, el comandante de la Armada, el comandante de la Fuerza Aérea, y habían sugerido el nombre de Jorge Maldonado, el general Jorge Maldonado. Y cuando llegó de Washington, le dijeron que se morían de la pena, pero que las cosas habían cambiado, y que ya no iba a poder ser jefe de Estado Mayor Conjunto. Y él, como buen militar, dijo, no importa, pues donde ustedes me asignen ahí, yo me acomodo. Y le dijeron pues que infortunadamente no solamente no iba a ser jefe de Estado Mayor Conjunto, sino que tenía que pedir la baja porque había trabajado conmigo y que era muy cercano a mí. Entonces, que ahora diga que el que comenzó la politización fue Petro, pues no creo que sea justo. Y además, Duque en eso, usted recuerda que permitió que la policía, que el actual director de la policía, que era inspector, y el entonces director de la policía, general Apertúa, pelearan en público durante un año entero, sin que nadie interviniera. Eso, por supuesto, fragmentó la policía. Y así sucesivamente. Entonces, el tema de la inseguridad, que para mí es el problema número uno que tiene el país, pues no lo creó Petro, lo ha agravado. Viene también heredado. Señor expresidente, ahora que usted menciona el asunto de la seguridad, hemos discutido aquí en esta mesa sobre lo que ocurrió en su momento con el secuestro y las FARC, cuando usted logró con el gobierno que los señores dijeran de manera tajante que no secuestraban más. Visto lo que está pasando en estos últimos meses y semanas con el ELN, ¿qué ha pensado de eso? Pues mire, yo he tomado como norma no opinar sobre lo que está haciendo Petro y no darle sugerencias, pero lo que sí puedo decir es lo que hicimos nosotros con las FARC para tener un proceso de paz viable. Era necesario tener muy claro para dónde íbamos y cuáles eran nuestras líneas rojas, y tener un plan muy bien diseñado. Y por ejemplo, en el tema del cese al fuego, como habíamos aprendido que todos los ceses al fuego en el pasado habían sido aprovechados por la guerrilla para fortalecerse, tanto militar como políticamente, pues no aceptamos cese al fuego. Las FARC pidieron cese al fuego, les dijimos no. Inclusive les di el ejemplo de un primer ministro israelí, Rabin, cuando se sentó a negociar con Arafat. Él le dijo a Arafat, mire, vamos a negociar la paz como si no hubiera terrorismo, pero yo voy a seguir combatiendo el terrorismo como si no hubiese negociación de paz. Exactamente fue lo que le dijimos a las FARC, y además le agregamos, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y cuando todo esté acordado, ahí sí hay cese al fuego. Y eso funcionó, porque uno no puede darles a estos grupos carta blanca y pensar que uno puede negociar solamente con una zanahoria y no con zanahoria y garrote. El garrote tiene que estar presente si quiere uno acuerdos que puedan funcionar.
Expresidente Santos, quiero preguntarle por un punto neurálgico del Tratado de Paz logrado en su gobierno y tiene que ver con la creación de la JEP, de la Jurisdicción Especial de Paz. Habrá usted oído y visto críticas que se le han hecho por parte de la Casa de Nariño y en particular por parte del presidente Petro y del actual canciller a esa forma de justicia y lo que ha generado, desde luego, la respuesta de la JEP, que hay que respetar esa autonomía que tiene esa jurisdicción y que respetar el acuerdo de paz es respetar la autonomía. ¿Qué piensa usted sobre las críticas volcadas por el actual gobierno en contra de la JEP? No solo del actual gobierno, hay mucha gente que ha criticado la JEP y eso es normal. Un proceso de paz se reduce básicamente a trazar una línea entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia está dispuesta una sociedad a sacrificar para obtener la paz? Y no importa dónde trace uno esa línea, siempre habrá críticas de un lado y del otro. Siempre habrá críticas de gente que exija más justicia y siempre habrá críticas de gente que exija más paz. Eso es normal en todo proceso de paz. Ahora bien, lo que ahí se negoció, la JEP y toda la estructura para cumplir con el mandato de respetar el derecho de las víctimas a la justicia, es un ejemplo a nivel mundial. Todo el mundo no hace sino elogiar lo que Colombia hizo. Por primera vez en la historia, las dos partes en conflictos se unen, se negocian un tribunal y aceptan someterse a ese tribunal. Eso nunca había sucedido en ninguna parte del mundo. Se creó un tribunal escogido por organismos internacionales que está cumpliendo con los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma, cumpliendo con la obligación de juzgar y sancionar a los máximos responsables de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad de ambas partes, y la evidencia que hemos visto de generales de la República, de comandantes de las FARC, reconociendo sus crímenes delante de las víctimas y pidiendo perdón, eso nunca se había visto. Entonces, yo lo que puedo decirles es que la JEP debe continuar su labor. Ojalá rápidamente, y eso es lo que me han dicho, es que en los próximos meses van a comenzar a decretar las sanciones y que funcione esa parte para que todos quedemos satisfechos. Nunca habrá total justicia y nunca habrá total paz, sobre todo en un conflicto que duró más de 50 años. Expresidente, hablando de justicia, quisiera preguntarle cómo ve el enfrentamiento que hay hoy de frente entre el fiscal y el presidente. Digamos, usted tuvo algunos desencuentros con Néstor Humberto Martínez, pero nunca se había visto un fiscal y a un presidente diciéndose lo que se dicen en redes sociales y en público también. Por eso les decía que ojalá que en este país podamos hablarnos sin insultarnos. Cuando las instituciones pelean entre ellas, eso debilita la democracia. Cuando hay ese tipo de enfrentamientos, eso lo que hace es que las democracias dejan de ser efectivas. Y yo lo que estoy haciendo es un llamado, lo dije el viernes, por lo que el presidente George Washington decía que nunca había que perder en una democracia, que es la moderación en el lenguaje, moderación en las políticas. Así podemos evitarnos los fanatismos, los extremismos que hacen tanto daño. Mire lo que está pasando en otras partes del mundo. Esos fanatismos, esos extremismos están llevando a unas políticas que son totalmente inconvenientes y contraproducentes. Expresidente Santos, ¿usted cree que es viable hacer la paz con las disidencias de las FARC? Pues si hay claridad sobre cómo se van a tratar esas disidencias, qué normas se les van a aplicar para la justicia, y si esas disidencias muestran algún tipo de voluntad, pues es posible. Todos los conflictos en el mundo se pueden solucionar, todos. Ahora, lo que a mí sí me parece que fue un error craso, estratégico, fue darles a esa disidencia la importancia que se les dio, cuando realmente lo que eran un residuo de las FARC que se dedicaba al narcotráfico, y ahora se han convertido, y eso es también culpa del gobierno Petro, de darles esa identidad
Estado Mayor de las FARC, como si las FARC siguieran existiendo. Las FARC, cuando se firmó el acuerdo de paz, el nombre de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, dejó de existir. Entonces, ¿para qué lo volvieron a revivir? Eso me pareció a mí un gravísimo error. ¿Qué estatus le van a dar? Si es que por Constitución no pueden volver a aplicarles el acuerdo que se firmó hace 7 años. Entonces hay que ver qué estatus se van a someter a la justicia, cómo se van a someter, qué sanciones se les va a dar. Todo eso hay que tenerlo claro, y por eso es muy difícil responder su pregunta en este momento, porque yo no tengo claro para dónde va ese proceso de paz. Creo que nadie, presidente Santos. Hay un tema con una posible recesión económica en Colombia, y en una entrevista en las últimas horas el ministro de Hacienda le dijo a Yamid en el periódico El Tiempo que Colombia podía revisar el pago de la deuda externa. ¿Qué tan acertado es eso, dejar de pagar en su totalidad la deuda externa? Pues yo no había oído de dejar de pagar la deuda externa. Colombia, uno de los temas que siempre utiliza a nivel internacional cuando quiere venderse, es precisamente que es de los pocos países de América Latina que nunca ha renegociado su deuda externa. Entonces, no me parece que sea en este momento conveniente, sobre todo cuando hay tanta ansiedad y tanta preocupación por los indicadores económicos, agregarle ese ingrediente en este momento. De manera que no me gusta eso que me está contando, porque no sabía que lo habían dicho. Presidente, quiero llevarlo un momento al ámbito internacional. Usted es uno de los firmantes principales de la carta que el grupo The Elders, que reúne a líderes globales que luchan por la defensa de la paz y los derechos humanos, le ha dirigido al presidente Biden alrededor del conflicto en Oriente Medio. Usted es un premio Nobel de Paz, es una persona muy escuchada en el mundo. En concreto, ¿qué debería hacer Biden según esta carta para evitar que este horror continúe? Sí, nosotros discutimos, nos reunimos en Londres y discutimos muchísimo este conflicto, que además hace muchos años, desde que se creó el grupo de los Elders, cuando lo creó Mandela, este es uno de los temas que se ha venido discutiendo. Se ha visitado en muchas oportunidades a Israel, a Palestina, tratando de buscar un acuerdo mucho más estable y duradero. Y por eso decidimos enviarle una carta al presidente Biden, donde le decimos que tiene una oportunidad histórica en este momento de ayudar a poner fin al conflicto de forma permanente, y lo instamos a hacer 2 cosas: establecer un plan de paz serio y ayudar a construir una nueva coalición por la paz para lograrlo, una nueva coalición que debe involucrar a los europeos y a los países árabes. Le decimos que no existe una solución militar para este conflicto, y le voy a explicar muy brevemente por qué no existe una solución militar. Los israelitas, o por lo menos Netanyahu, dice: vamos detrás de Hamas y vamos a desaparecer a Hamas. Pues eso es muy relativo, porque Hamas es una causa, es una idea. Pueden matar hasta el último de sus milicianos, pero por cada miliciano que matan van a crear 1, 2 o 3 futuros milicianos. Entonces, esa solución de exterminar a Hamas es bastante difícil de lograr, sobre todo cuando Hamas no es una organización militar, sino es una idea con organización militar. Le estamos diciendo a Biden que la única forma de garantizar la seguridad de los israelitas como de los palestinos es una solución política duradera, que debe garantizar esa seguridad de Israel, que está bajo amenaza, pero también debe satisfacer las aspiraciones legítimas de los palestinos de tener su propio Estado. Y ahí viene la solución. Llevamos, no sé cuántos, 56 años hablando de la solución de los 2 estados, y yo creo que llegó el momento de hacer esa nueva coalición de paz e imponer esa solución de los 2 estados, porque sin el reconocimiento de un Estado palestino nunca va a haber paz.
Y ahí Biden tiene una gran oportunidad si quiere jugar de líder mundial. Y finalmente en la carta decimos algo que nosotros aquí en Colombia lo hemos vivido, que nuestro fundador, Nelson Mandela, siempre decía que el camino del odio al perdón puede ser largo y difícil, y algunos nunca lo recorrerán. Eso lo estamos viviendo nosotros los colombianos. Pero la mayoría de los palestinos, la mayoría de los israelitas, como la mayoría de los colombianos, quieren vivir en paz y no tener que soportar tanta violencia, y por eso le dijimos a Biden que por favor ayude a encontrar ese camino hacia la paz. ¿Usted durmió tranquilo anoche con el triunfo de Milei? Pues yo lo que espero es que no estemos cantando la famosa canción No llores por mí, Argentina, en algunos meses. Me preocupa que si va a hacer lo que dijo que iba a hacer en la campaña, Argentina, que es un país tan rico y con tanto potencial, pues pueda nuevamente entrar en un caos. Pero lo de Milei no me sorprendió. Un pueblo con una inflación del 142% va a reaccionar contra quien está en el gobierno inexorablemente. Ojalá allá, tengo entendido que hizo ya unas manifestaciones conciliatorias con la oposición, se pongan de acuerdo, porque si hay un país que puede recuperarse rápidamente con un relativo buen gobierno, es Argentina. Argentina es de los países más ricos del mundo, en todo sentido. Hay que leerse el libro para saberlo, y la idea no es contar aquí el libro, sino, como hemos visto en esta entrevista, dar unas puntadas para acercarse a cómo ve usted hoy el mundo. Pero sí es posible que países como la Argentina o como Colombia venzan la pobreza, ¿o no? Por supuesto que sí. La pobreza es el objetivo número 1 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que hay en el libro cuento, que fue una iniciativa colombiana. Eso poca gente lo sabe, pero fue una iniciativa colombiana, los objetivos de desarrollo sostenible, que hoy son la agenda del mundo. En el libro cuento cómo pusimos en marcha una nueva forma de medir la pobreza y una nueva forma de combatir la pobreza. Y el libro es producto de una insinuación de la Universidad de Oxford, que me dijo: mire, escriba un libro sobre lo que ustedes hicieron, porque los logros fueron muy importantes. Fuimos en ese momento el país que más redujo la pobreza y que más redujo la pobreza extrema y la desigualdad. Nosotros estábamos de subcampeones de la desigualdad después de Haití. Teníamos esa vergüenza, y al final ya estábamos en el promedio latinoamericano, y eso todo se debió a una política de focalizar la acción del Estado con objetivos muy concretos en esta nueva metodología de la llamada pobreza multidimensional, que fue inspirada por un antiguo profesor mío, premio Nobel de Economía de la India, que se llama Amartya Sen. Expresidente, 2 preguntas finales, una fácil y una difícil. Voy con la fácil. ¿Ya se vio los capítulos de The Crown, de La Corona? Que es época Tony Blair, lo suyo. No, pero en algún viaje voy a ver si me los vuelvo a ver, o si me los veo, porque yo vi la primera parte de esa serie, pero no he visto los nuevos capítulos. Bueno, y ahora vamos con la difícil. ¿Está listo para ser secretario general de Naciones Unidas? No es tan difícil. Yo he dicho muy claramente que yo no soy candidato, y que desde el principio dije: una mujer debe ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas. Creo que será muy bueno para Naciones Unidas y para el mundo. ¿Se le ocurren nombres? No se me ocurren nombres por ahora, le toca a América Latina, pero hay mujeres muy valiosas y ojalá se encuentren. Expresidente, muchas gracias, un abrazo y qué bueno haberlo tenido en 6 AM. A ustedes, muchísimas gracias.